Buenas tardes, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Bienvenido a nuestro programa Sabiduría es una bendición. Tenemos un Dios amoroso, un Dios grande, un Dios, querido hermano, que verdaderamente quiere lo mejor para nosotros. Y como evidencia de eso, querido hermano, Dios nos dejó a nosotros su santa palabra. Hoy en día, querido hermano, vivimos un mundo, querido hermano, de confusión. No se sabe lo que es verdad, lo que es falso. Este dice una cosa, el otro dice la otra. Pero en Dios y en su palabra, querido hermano, podemos encontrar la verdad. Podemos confiar, querido hermano, que hay una manera correcta y hay una manera incorrecta. Y todas esas cosas nosotros lo vamos a encontrar en su palabra. Gloria a Dios por su bendición de sus santas palabras. Hemos estudiado, querido hermano, en la última sección, hemos estudiado sobre el Espíritu Santo, sobre los tres personajes que consisten en el papel de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora, querido hermano, que hemos encontrado y hemos estudiado un poco sobre ese Dios, ahora, querido hermano, queremos estudiar el propósito de ese Dios. Hay mucha confusión, querido hermano, en la tierra, en esta vida, querido hermano. Hay muchas preguntas. ¿De dónde hemos venido? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? Y especialmente hoy en día, querido hermano, con esta pandemia que está pasando en la tierra hoy en día, querido hermano, hay mucha gente, querido hermano, que tienen temor, que tienen miedo, que están en mucha confusión. Pero en la palabra de Dios, querido hermano, podemos entender el propósito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es el propósito? ¿Para dónde vamos, querido hermano? Bueno, todo se empieza, querido hermano, con Dios. Vamos a orar. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito y glorioso nombre. Gracias, Señor, una vez más por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a nosotros la bendición de conocerte a ti. Gracias, Señor, por darnos la bendición de conocer tu propósito. Ahora te pido, Señor, que bendiga a cada uno de nosotros. A mí, querido Dios, dame las palabras tuyas. Pon tus palabras, tu verdad en mis labios. Te pido, Señor, que por favor bendiga a todos los que están escuchando. Bendice los oídos de ellos y que ellos puedan darle el don del Espíritu Santo para que ellos puedan entender el propósito y el amor que tú tienes para cada uno de ellos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como he dicho, querido hermano, hay mucha confusión. En 1840 salió un estudio, querido hermano, dirigido por un señor que se llamaba Darwin. Y él salió, querido hermano, con esta enseñanza que conocemos como la evolución. Y básicamente la evolución, querido hermano, enseña al hombre, querido hermano, que el hombre está aquí por accidente. Que estas cosas no pasaron con un propósito, que no simplemente un accidente, una explosión trajo todo esto en existencia. Y que nosotros empezamos caminando en cuatro como los monos y en un tiempo después nosotros llegamos a crecer, empezamos a caminar en dos piernas y de ahí, querido hermano, salió que nosotros funcionamos como los seres humanos de hoy en día. Lamentablemente y tristemente, muchos han aceptado estas enseñanzas y es simplemente, querido hermano, porque la palabra y la verdad no ha llegado a sus oídos. El enemigo, querido hermano, de todas las almas, como hemos hablado, tenemos un enemigo en la cual se conoce como Satanás, el diablo. Él tiene propósito, querido hermano, de no permitirnos a nosotros a conocer a nuestro Dios. Él no quiere que de ninguna manera nosotros llegamos a entender a Dios y a su amor. Pero, querido hermano, como le dije, Dios en su amor, en su misericordia, en su gracia, nos dejó a nosotros la explicación por la cual nosotros estamos aquí hoy en día. ¿Por qué existen todas estas cosas, querido hermano? Bueno, querido hermano, el primer versículo de la Biblia nos dice, Génesis 1:1, el primer versículo que tú vas a leer en la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Rápidamente, querido hermano, lo primero que Dios quiere que nosotros entendamos de Él es que estamos aquí porque Él nos trajo. Él es el personaje que hizo la tierra, que hizo los cielos. Todo lo que tú ves, el sol, la luna, las estrellas, todas esas cosas vamos a ver y vamos a leer, querido hermano, que todas estas cosas existen por un Dios de amor.
No somos un accidente, mi hermano. Nadie aquí está por accidente. Tú, tu esposo, tu esposa, los hijos, sus seres queridos, no son accidentes. Son seres creados por un Dios de amor. Y en principio, el que empezó todo esto es el mismo Dios en el cual hemos hablado. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron aquí para crear. Y lo primero que Dios desea que nosotros entendamos de Él es que Él es la razón por la cual nosotros existimos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles. Querido hermano, no importa lo que existe, el aire fue creado por Dios. Hoy en día, querido hermano, nosotros el aire es importante. No lo podemos ver, pero sí, querido hermano, es importante. Respiramos, eso es lo que nos mantiene a nosotros vivos. No podemos ver muchas de las cosas, porque en realidad, querido hermano, por distancia podemos ver el sol, por distancia, querido hermano, podemos ver la luna. Y hay muchas cosas que están alrededor de nosotros. Hay muchas cosas en nuestro cuerpo que no lo podemos ver, pero existen. Y todo eso fueron creados por un Dios que pensó en toda la necesidad del ser humano. Dios es un Dios de orden, y eso lo leemos, querido hermano, en el libro de Corintios, que Dios no es un Dios de confusión. Todo lo que Él hace con un propósito. Y todo lo que existe hoy en día existe por ese mismo Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está hablando, querido hermano, de Jesucristo. Como hemos estudiado, querido hermano, es un personaje, querido hermano, de la Trinidad. Él es el Hijo. Y por medio de Él, querido hermano, todas estas cosas fueron creadas. Jesucristo, que es nuestro Salvador, es también nuestro Creador. Y en el principio, querido hermano, Él fue, querido hermano, que creó todas estas cosas. La palabra de Dios nos sigue diciendo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Querido hermano, Dios habló por la palabra de Dios, de modo que todo fue hecho de lo que no se veía. Ninguno de nosotros, queridos hermanos, estuvimos al principio de la creación, porque el hombre no fue creado hasta el sexto día. Pero, querido hermano, por fe reconocimos que esta tierra y este cielo fue creado. ¿Por qué puedo decir yo por fe, querido hermano? Porque, querido hermano, cuando yo veo las cosas bellas de este mundo, cuando yo veo las flores, cuando yo veo muchos de los animales, los perritos, los gatos, los aves, cuando yo veo los árboles, cuando yo veo, querido hermano, cómo es que la tierra se vuelve durante en el sol, cuando yo veo que la luna sale, querido hermano, cuando yo veo el invierno, cuando yo veo el otoño, la primavera, querido hermano, es imposible, querido hermano, que uno pueda pensar que esto fue por accidente, que las cosas simplemente pasan así, que de una manera u otra todas estas cosas llegaron a funcionar correctamente. Es imposible, querido hermano. Uno tiene que por fe aceptar que Dios, un ser inteligente, fue aquel que creó todas estas cosas. Y fue hecho, querido hermano, de cosas que no se veían. Porque podemos ver, querido hermano, Dios es un Dios poderoso. Porque Él dijo, fue hecho, Él mandó y existió. Querido hermano, en el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 3, querido hermano, dice, sea luz. Jesús simplemente dijo que sea luz. Y la luz, querido hermano, de nada existió. El Señor dijo que los árboles, las flores, los aves, los animales salgan. Él lo habló y existieron. Ese es el poder de Dios. Con simplemente hablar algo, todas las cosas fueron creadas. Alabar a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas. Querido hermano, esta es una de las razones por la cual nosotros como cristianos creemos por fe en el Señor. Esta es una de las razones por la cual yo alabo al Señor. Porque, querido hermano, los cielos, las alturas, todo lo que nosotros vemos hoy en día fue creado por ese Dios. Y vamos a ver, querido hermano, ahora
en la palabra de Dios todas las cosas que Dios creó. Alabarle desde los cielos, alabarle en las alturas. Alabarle vosotros todos sus ángeles. Alabarle vosotros todos sus ejércitos. Como le dije, querido hermano, nosotros tenemos un enemigo. Un enemigo que odia, un enemigo que no desea que nosotros lleguemos a conocer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador Jesucristo, que no, querido hermano, lleguemos a conocer al Santo Espíritu. Pero, querido hermano, increíblemente, ese mismo que está atacando el mismo Dios, que está atacando los seres criados, ese mismo es un ser criado. La palabra de Dios dice que los ángeles, querido hermano, fueron creados por Dios. Los ángeles. El mismo enemigo, querido hermano, en la cual está atacando es alguien que nosotros llamamos Satanás. Pero cuando él fue criado, y vamos a estudiarlo esto un poquito más después, fue creado como un ángel que se llamaba Lucero. Y un ángel, querido hermano, que estaba al lado al Dios. Dios no creó el diablo. Dios no creó a Satanás. Satanás, Lucero, por sus decisiones, se convirtió en Satanás. Pero él existe solamente, querido hermano, porque el Señor lo creó como un ángel al principio. Todos los ángeles, todos los ejércitos, todo, querido hermano, que nosotros conocemos, fueron creados por Dios. Alabarle sol y luna, alabarle vosotros todos los lucientes estrellas, alabarle cielos de los cielos y aguas que están sobre los cielos. Nota, querido hermano, el sol, la luna, las estrellas, las aguas, todo, querido hermano, fueron creados por nuestro Dios. El sol existe, querido hermano, para darnos luz durante el día. La luna existe, querido hermano, para darnos luz durante la noche. Las aguas, querido hermano, existen, querido hermano, para muchas funciones que tienen. Para limpiarnos, para beber, para mantener nuestro cuerpo, para cuando llueve, es la lluvia que le da la vida a las plantas, a las cosas que se cosechan. Y todas estas cosas vemos, querido hermano, que Dios la creó con un propósito. Y siempre con el propósito de beneficiar y bendecir. Imagínense, querido hermano, una vez más, una vida sin el sol. Imagínense, querido hermano, un mundo sin la luna, sin agua, sin flores. No hay beneficio, no hay bendición de nada de eso. Pero todas estas cosas existen. Y la razón por la cual debemos alabar a Dios es porque todo ello existen y existen con propósito. Dios hizo todo para beneficiar y bendecir a cada uno de nosotros. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Todas estas cosas existen, querido hermano, por un Dios que ama, por un Dios, querido hermano, que pensó en los seres creados. No fuimos accidentes, querido hermano. Cuando Dios creó a cada uno de nosotros fue con el propósito de beneficiarnos. Si leemos, querido hermano, y estudiamos en Génesis capítulo 1 y el capítulo 2, podemos ver que cada día con que el Señor creó algo, querido hermano, lo creó, querido hermano, y cada día Él decía lo mismo. Bueno está, bueno está. Porque el Señor, querido hermano, cada vez que creó algo, lo creó perfecto, con beneficio, para beneficiar y bendecir. Dios, querido hermano, pensó en todo lo que Él hizo. Sí, Él habló, pero todo lo que Él creó, querido hermano, con beneficiar y bendecir. Todos los árboles, querido hermano, dan su fruto, en la cual nosotros comemos. También, querido hermano, dan, querido hermano, la sombra. Cuando el sol está caliente, uno se va bajo un palo y uno se refresca. El viento trae reflexión a nosotros. Y también, querido hermano, es lo que nos mantiene a nosotros, querido hermano, viviendo, respirando. Es la razón por la cual nosotros podemos caminar, pensar. Los animales que tenemos, los perritos, los gatos, nos dan a nosotros gozo de tenerlo. Eso es un amor tenerlo alrededor. Porque todos los familiares míos tienen perros.
esos son perros, todos tienen perritos. Y los perros traen gozo. Y Dios creó los perros con el propósito de darnos a nosotros gozo y delicia. Todo lo que Dios creó, Él lo hizo con propósito, con beneficio, con bendición. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Queridos hermanos, la razón por la cual nosotros podemos ver todas estas cosas, la razón por la cual Dios creó todo esto, es para que nosotros tengamos evidencia de su existencia, evidencia de ese amor. Imagínense, querido hermano, ustedes se han sentado, querido hermano, de noche, han salido a su patio o afuera y han levantado sus ojos al cielo a ver las estrellas. Qué hermosos son, ¿no? O han salido a ver, querido hermano, cuando se pone el sol, lo bello, como es que el cielo empieza a diferentes colores. Han visto, querido hermano, cómo es que la lluvia, el gozo de cómo es que tú ves las plantas que tú las sembraste y después de un tiempo, por la lluvia y por todo eso, que empiezan a crecer. Querido hermano, todas esas cosas Dios nos da a nosotros como evidencia para que nosotros podamos reconocer y conocer. Yo estoy aquí y lo hice para beneficiar y bendecir tus vidas. Todas estas cosas, nosotros, querido hermano, comemos de esas cosas. Nos gozamos de esas cosas. Tenemos un Dios que creó todas estas cosas con un propósito. El plan de evolución, querido hermano, nos enseña a nosotros, querido hermano, que somos un accidente, que todas estas cosas existen sin propósito. Pero estas cosas sí existen con un propósito, querido hermano, de beneficiar y bendecirnos. Lamentablemente y tristemente, la venida del pecado dañó muchas de las cosas. Y el propósito de Dios que Él tenía al principio en crearnos, en darnos todas estas cosas, fue dañada por el pecado. Pero aún como hemos estudiado, ese pecado que entró, querido hermano, tiene también su solución. Porque Dios, querido hermano, aunque entró el pecado, Él no hizo la decisión de destruir todo. Sino, querido hermano, aún en pecado podemos ver el amor. Aún en pecado podemos gozarnos de los beneficios y las bendiciones que Dios nos ha dado. Grande es el amor de Dios. Grande es Dios en la cual pensó en nosotros. Grande es el Dios. La Biblia nos enseña, querido hermano, que Dios manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Dios nunca ha quitado el beneficio y la bendición que Dios mandó desde el principio hacia nosotros. Dios nos ama, querido hermano, y Dios tiene un propósito. Y todas estas cosas fueron creadas para beneficio de nosotros. Pero la creación más especial, querido hermano, la creación más especial, la creación en la cual Dios pensó y formó y se juntaron los tres, querido hermano, es la creación de ti y de yo. Nótale que dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Querido hermano, cuando el Señor hizo los animales, los llamó. Salga un gorila, salga un elefante. Y los animales son inteligentes, tienen su forma, tienen su forma de pensar. Pero el ser humano, querido hermano, fue criado conforme a la imagen de Dios. En otras palabras, el ser humano es una reflexión, querido hermano, de Dios. No simplemente es en imagen, sino también en semejanza. Que significa que la palabra hebrea ahí, semejanza, es en forma de pensar. Como hemos visto, querido hermano, que el Espíritu Santo es alguien que se puede entristecer. El Espíritu Santo es alguien que se puede gozar. El Espíritu Santo es alguien que puede enseñar. Jesucristo es uno que comió cuando él estuvo aquí. El Padre Celestial es uno que ama. Tiene esas emociones y cada uno de nosotros como seres humanos tenemos esas mismas emociones. Lo mismo, semejante a nuestro querido Dios. Fuimos creados en forma especial. La Biblia nos enseña, querido hermano, que Él habló todas las cosas para crearlo. Pero la Biblia dice que cuando Él hizo al hombre, lo formó con sus manos. Le invito, querido hermano, a leer en Génesis 1 y capítulo 1 y el capítulo 2. Y podemos ver, querido hermano, que cuando Él hizo el ser humano fue diferente.
Y podemos leer, querido hermano, que Él tuvo un propósito fantástico para el hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Sí, querido hermano. Él primero creó a Adán. Y la Biblia dice, querido hermano, que después que Él creó a Adán, Él mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Imagínense, querido hermano. Nota, querido hermano, que mucho piensa Dios en nosotros. Que creó a Adán y vio que no iba a estar bueno que Adán esté solo. Y Él agarró y puso a Adán a dormir y le sacó una costilla. Y de esa costilla formó a la mujer, en la cual nosotros conocemos como Eva. Querido hermano, desde el principio Dios tenía un plan de matrimonio. Desde el principio, querido hermano, Dios tenía un plan para el ser humano. Si leemos, querido hermano, en el versículo 26, querido hermano, también Él dice, querido hermano, que le dio al hombre dominio sobre todo esto. Dios no lo creó a nosotros para ser dominado. No. Él nos creó a nosotros libres para dominar. Y no en forma, querido hermano, como hoy en día la gente domina, querido hermano, con fuerza, con odio, no, sino que dominar en el sentido de cuidar esta tierra, de mantener la tierra. Increíble, querido hermano, que cuando Adán y Eva fueron creados en el sexto día, ya todo lo necesario, querido hermano, fue creado para ellos, donde ellos iban a habitar, la comida que ellos iban a necesitar, los animales que iban a estar con ellos, los árboles, el sol, el viento, todos fueron creados y Adán y Eva fueron los últimos que fueron creados en forma especial, querido hermano, con el propósito, querido hermano, y por la razón por la cual Dios lo hizo a nosotros a su imagen, a su semejanza, es porque Dios quería una relación entre nosotros. La palabra de Dios dice que cuando tú lees en el versículo, en los primeros capítulos, capítulo 1, 2 y 3, la palabra de Dios dice, querido hermano, que cuando Jesús creó al hombre, Él tuvo comunicación cara a cara con ellos. Esa comunicación no se terminó hasta que el pecado entró. Después, querido hermano, por beneficiar y bendecirnos, porque el pecado no puede estar a frente del Señor porque Él es un consumador de pecado. Y por beneficio y por bendición de nosotros, Dios tuvo que alejarse en forma visible hacia Adán y Eva, pero nunca nos dejó. Nunca nos dejó. El Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Gloria a Dios. Y Él, querido hermano, nos hizo para tener una relación. Aun cuando estamos en pecado, hoy en día, querido hermano, todavía tenemos la comunicación con Dios. Y no simplemente tenemos la comunicación con Él, sino también que todavía tenemos los beneficios que Él creó por nosotros. Gloria sea su nombre, querido hermano. En Salmo 131, versículo 14, dice David, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. David estaba hablando de sí mismo. Cuando David se veía, cuando David pensaba en cómo usaba las manos, cómo él pensaba, cómo es que él tenía vida, cómo es que él podía juntarse con su esposa y tener hijos. Él vio, querido hermano, que cuando Dios creó el hombre, aún después del pecado, fue una maravilla. Era algo increíble. Hoy en día los científicos todavía no pueden entender cómo es que el ser humano puede funcionar, cómo es que el cuerpo puede sanarse a sí mismo, cómo es que nosotros podemos sacar las ideas y cómo es que nosotros podemos pensar, cómo es que dos personas, una mujer y un hombre, se pueden juntar y pueden hacer un hijo, un niño. Hay cosas, querido hermano, que todavía no se pueden entender. Los científicos no pueden comprender cómo es que el ser humano funciona. Esa es lo maravilloso, lo increíble en la cual Dios te hizo a ti, me hizo a mí. Increíble como Dios hizo. Es algo maravilloso cuando uno se pone a pensar, querido hermano, de su propia vida. Cuando uno se pone a pensar, querido hermano, de las cosas, de los talentos, de la forma de pensar. Increíble, querido hermano. Es imposible que uno pueda ver a su propia vida y llegar a la conclusión que tú y yo salimos de monos o que fuimos un accidente. ¿Cómo es que nosotros podemos pensar eso? No, esto es algo que solamente un Dios de grandeza, un Dios de amor, un Dios que piensa, pudo crear. Alabado sea su nombre, querido hermano. Dios es amor.
Querido hermano, hay muchas cosas que nosotros vamos a escuchar en este mundo. Como dije, hay muchos pensamientos. Y a veces, querido hermano, en nuestra propia vida, nosotros llegamos a caer en depresión, caemos en tristeza, preguntamos por qué morimos, preguntamos por qué es que la vida es como es. Y a veces, querido hermano, nos sentimos como que si Dios no está con nosotros. Hay muchos que preguntan, bueno, si Dios es un Dios tan de amor, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por qué existe el mundo como está? ¿Por qué el mundo está como está? Bueno, querido hermano, este no fue el plan de Dios. Lamentablemente, como le dije, nosotros hicimos la decisión de cometer el pecado. El diablo nos dirigió, pero la decisión fue de nosotros. Y muchos de los sufrimientos y los dolores en la cual nosotros pasamos por hoy en día, en realidad son culpa de nosotros. Porque, querido hermano, nos hemos olvidado de nuestro Dios. Este nunca fue el plan de Dios. Dios tenía un tremendo plan, un plan de bendición, un plan de belleza cuando Él creó este mundo. Pero como le dije, lamentablemente el pecado entró. Pero, querido hermano, esa es la belleza, que esto no va a seguir así. Gloria a Dios. Porque como hemos estudiado, Cristo Jesús vuelve. Y como hemos aprendido, querido hermano, que ese es el Dios que ha creado. Y está prometido, querido hermano, que un día, cuando Jesús regrese, cuando esta aprobación y cuando este pecado ha terminado, la tierra nueva será creada, querido hermano. Que vamos a ver una tierra, un mundo, querido hermano, lleno de felicidad como Dios lo tenía planificado al principio, querido hermano. Dios tiene planes, querido hermano, para cada uno de nosotros. Dios desea que nosotros podamos vivir lo que Él quería al principio. Lo necesario, querido hermano, es que nosotros, querido hermano, lo aceptemos a Él. Dios desea beneficiar y bendecir nuestra vida. Esto no es lo que Dios quiere por nosotros. Pero somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y Dios desea, querido hermano, salvarnos. Le invito, queridos hermanos, hoy en día, si tan triste, tan cansado de este mundo, tan cansado del pecado, se sienten, queridos hermanos, como que necesitan algo mejor, aceptan la invitación de nuestro Dios, hablan con Él, oran hacia Él, buscan en su palabra, porque Dios tiene una promesa y unas bellezas para darnos a nosotros. Esto no es donde se acaba, querido hermano, no. Cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno se acerca a Dios, uno ve que el plan de Dios no se termina con este mundo, no. Empezó bueno, se ha vuelto malo, pero querido hermano, el plan de Dios es que esto vuelve hasta mejor de lo del principio. Dios tiene un plan para nosotros y vamos a estudiar, querido hermano, que Él tiene una segunda venida y tiene una ciudad. Recuérdate, querido hermano, que en Juan capítulo 14, versículos 1 a 3, el Señor prometió que Él está en un lugar, en las mansiones de sus padres, preparando para cada uno de nosotros un hogar, porque el deseo de Él es donde Él esté, que nosotros estemos también. Dios ha prometido, querido hermano, que la aflicción no va a ser levantada una segunda vez. Dios ha prometido que este pecado y estas cosas van a parar. El mismo Dios que creó con propósito es el mismo Dios que va a terminar. Él se ha hecho responsable por esto y Él desea que cada uno de nosotros le damos nuestros corazones y mentes y podemos aceptar el plan que Él tiene para nosotros hoy en día. Someten a Dios, querido hermano. Busquen a Dios. Si hoy están escuchando su corazón y sienten un deseo de hablar y estar con Dios, acepten la invitación. Dios desea darle a ustedes una bendición increíble y grande, mis hermanos. Que el Señor lo bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por crearnos. Gracias por darnos un propósito. Gracias, Señor, porque sabemos que no somos accidentes. Y mucho más, gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan tremendo para cada uno de nosotros. Señor, bendice a nuestros corazones y mentes. Ábranos, querido Dios, a esos planes que tú tienes para nuestro futuro. Y bendícenos y benefícianos como solamente tú puedes. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Querido hermano, en nuestro próximo programa vamos a hablar de la naturaleza
del pecado. Vamos a hablar por qué es, querido hermano, que hoy en día el ser humano está como está. Pero como le dije, querido hermano, Dios es amor y Él tiene un propósito bello para cada uno de nosotros. Que Dios lo bendiga. Nos vemos después.